buenas tardes a todos los amigos de la librería Carlos Fuentes. Estamos acá, como es costumbre, en el stand I-10 del Pabellón Nacional y tenemos el gusto enorme de tener a uno de los biólogos más destacados, no solo de México, sino del mundo, el doctor Antonio Lascano, quien además, doctor Lascano, una de las cosas creo que más importantes es que parte de su labor, además de trabajar por la ciencia, es hacer que la ciencia se acerque a las personas, que entendamos que no es una tarea de laboratorios, batas blancas, distante de lo cotidiano. Entonces, doctor Lascano, por eso muchísimas gracias y cuéntenos un poco de dónde viene esa pasión por divulgar la ciencia. Bueno, yo creo que hablo demasiado. Me cuentan que en una fiesta infantil, yo no me acuerdo, tendría yo 8 años, algo así, un vecino, amigo, primo, me volteó a ver y me dijo, ¿y si jugamos al silencio? Pero yo creo que, bueno, en primer lugar, yo estuve mucho tiempo, 12 años en el Instituto de Astronomía, y entre los astrónomos, no solo de México, sino a nivel mundial, hay una tradición muy fuerte de divulgación. En biología evolutiva, que es a lo que me dedico, hay una tradición muy fuerte de la divulgación con figuras epónimas verdaderamente extraordinarias. Y luego dando clase uno se da cuenta que tiene que tener una buena relación, buena comunicación con los alumnos. Supongo que de allí viene. Yo alguna vez platicando con el doctor Luis Felipe Rodríguez, que es un amigo muy querido, también miembro del Colegio Nacional, en un homenaje póstumo que se le hizo a Luis Estrada, el físico que fundó la revista Naturaleza, decíamos, ¿quién sabe cómo nos enseñó? Pero con él aprendimos a hacer divulgación. Nunca tomamos una clase de divulgación con él, era una persona que nos daba una libertad enorme, a los que más o menos girábamos en torno suyo, y probablemente allí se reforzó una vocación de comunicación. Ahora, sí tengo claro cuál es uno de los objetivos de la divulgación de la ciencia, y es tener interlocutores. Perdón, esencialmente tener gente con quien hablar. No, hay una cosa maravillosa y lo vivimos, si hay uno de los libros bestsellers que corren, que vuelan cuando llegan a las librerías, es 3 ensayos darwinistas, por ejemplo, también obra del doctor. Y hay una cosa también que quisiera mencionar ya como abrebocas para el comentario de lo que nos trae esta tarde aquí en la Feria Internacional del Libro, fue un proceso de formación durante la pandemia, ¿no? Sí. Eso creo que es un tema muy, muy destacado, porque en medio de tanta desinformación, usted y todo lo que hizo en esos meses fue una luz, nos llenó de tranquilidad y nos dio también esperanzas en momentos en donde nadie o muy pocas personas la tenían clara. Bueno, yo confío en la ciencia. No es una confianza únicamente concentrada en el aparato científico, sino confío en el método científico, en el resultado de una discusión, de un análisis racional. Y supongo que eso me daba a mí una cierta tranquilidad que quería transmitir a la gente. Ahora, le debo decir que cuando nosotros estábamos cerrando el laboratorio, nosotros, mi grupo de trabajo, yo, habíamos llegado a la conclusión que algo que podíamos hacer era dar algunas charlas por Zoom de lo que son los virus, que en términos biológicos siempre plantean problemas muy interesantes, de si están vivos, no están vivos, de qué están hechos, cómo surgieron y demás. Y de repente un colega del laboratorio, Rodrigo Jacome, que había hecho la tesis de doctorado conmigo, se dio cuenta y nos lo comentó en voz alta, que una molécula que sirve para inhibir al virus de la hepatitis B, sirve para inhibir a los coronavirus. Entonces todos corrimos a la computadora, empezamos a ver lo que estaba pasando, nos decidimos si en una semana teníamos escrito un artículo de investigación y en una semana nos lo había aceptado una de las grandes revistas del mundo, porque la gente estaba muy ansiosa de encontrar solución. Pero eso sirvió para que en el laboratorio se creara una conciencia de que nosotros trabajamos mucho con RNA, un ácido nucleico que es primo del DNA, que es un material genético que creemos apareció en la evolución antes que el DNA, pero que además es el material genético de los coronavirus. Y de repente nos dimos cuenta
que lo que sabíamos de genética, de evolución, de estructura del RNA, para el origen de la vida, nos servía para entender la naturaleza del coronavirus. Y entonces el laboratorio realmente de manera completa se enfrascó en una tarea de divulgación que luego se extendió cuando en el Colegio Nacional la maestra Vicencio, Teresa Vicencio, dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos un viernes de la evolución? Y el resultado fue asombroso. A nosotros nos quedó muy claro allí el fenómeno tan complejo que es una pandemia, todos los aspectos que había que estudiar, desde el punto de vista político, económico, epidemiológico, los efectos del virus en la infección, hasta un seminario que dio una experta en el cine de Bergman, que fue básicamente sobre el Séptimo Sello, que es una película que tiene que ver con la peste negra. Y entonces encontramos ahí una manera de tratar de ayudar, ¿no? Ahora, sí creo que la sociedad en general llenó un hueco que el CONACYT había creado cuando sacrificó en aras de no sé qué proyecto de comunicación completamente ridículo, inútil, innecesario, estéril, sacrificó los programas de divulgación que había, y las sociedades de virología, los jóvenes aficionados al tema, el Canal 11, la UNAM con Universum, nosotros, mucha gente se dedicó a llenar esos huecos, ¿no? Muy bien, doctor Lascano. Y ya para cerrar, cuéntenos un poco de un huerfanito llamado Bakunov, rebautizado Bakunov. Así es una historia maravillosa porque yo me puse a estudiar un poco la historia de las vacunas. Hay un escritor que me gusta mucho, Voltaire. Voltaire estaba en Inglaterra cuando se empieza a popularizar la idea de la inmunización. Él escribe las cartas inglesas, que son una maravilla, y entonces me fui para atrás y vi que en realidad había habido una mujer excepcional, Lady Montagu, que era la esposa del embajador de Inglaterra en Estambul. Y ella se enamora de Estambul, era una de esas mujeres de la Ilustración, ávida de conocer otras sociedades. Ella describe los métodos de inmunización contra la viruela. Ella era amiga de la princesa de Gales, le comenta, y tanto Lady Montagu como la princesa de Gales deciden inmunizar a sus hijos. Esto rompe mucho la idea de que las aristócratas europeas eran mujeres dedicadas a servir el té o a montar a caballo. En realidad eran de la alta aristocracia, muy educadas. Leí varios ensayos, varios libros sobre la manera en que tenían herbarios, hacían sesiones de astronomía, aprendían matemáticas, griego, latín, botánica, y les empecé a seguir la pista. Y es asombroso porque hay una conexión directa entre Lady Montagu, lo que ocurre en Inglaterra, Voltaire, las cartas inglesas, su amistad con Catalina la Grande, el empeño de Catalina la Grande en, por razones de Estado, inmunizar a su hijo, pero ella se inmuniza primero como una buena madre, a ver si hay algún riesgo, lo juego yo, lo corro yo. Y luego la esposa del gran duque Paul, que luego sería zar, era también una princesa alemana que decide empezar a vacunar a los niños de un orfanatorio. Y uno de ellos, no sabemos cómo se llamaba, es el primer niño vacunado, y ya para entonces era una emperatriz viuda, María Feodorovna, era una princesa de Württemberg. Dice, bueno, te vas a llamar Bakunov. Y el niño se quedó como Bakunov. No sabemos cómo se llamaba, pero es una historia real, perfectamente documentada, que a mí me conmueve mucho. Y cuando uno revisa la historia completa, es la época de la Ilustración, la época de una actitud muy racional ante los fenómenos naturales, una serie de aristócratas perfectamente educadas con un sentido de Estado, y además mujeres.
Y el contraste con lo que estaba pasando aquí en México era tan grande que no podía yo dejar de contar la historia. Pues, doctor Lascano, muchísimas gracias. Oírlo siempre es un placer. Sus comentarios siempre son de una pertinencia y de una agudeza, y esa pasión por la ciencia y por la historia sí. es una cosa que todos sus lectores le agradecemos. Entonces, que próximamente salgan más historias y libros como, pues como los 3 ensayos darwinistas. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Que esté muy bien. Hasta luego.